de tres formas, de manera analítica, a través de una tabla y a través de un gráfico. Y además hicimos un ejercicio del práctico que deberán hacer para el día lunes, del inciso C de ese práctico que les envié, de equilibrio de mercado. Bueno, el equilibrio de mercado es una herramienta muy importante en el análisis microeconómico y me sirve para predecir. Las empresas utilizan un poco para predecir el impacto que van a tener en el mercado ante variaciones en cada uno de los factores que incluyen la demanda y la oferta. Fácil, fácil. Es decir, el equilibrio de mercado es una herramienta muy sencilla a través del cual yo puedo determinar los efectos o consecuencias que podría tener las variaciones en uno o más componentes que influyen en la oferta y en la demanda. Es decir, el equilibrio de mercado sirve para hacer pronóstico. Por ejemplo, ¿qué pasa en el mercado si de computadoras se encuentra en equilibrio y se descubren nuevas tecnologías que abaratan la producción de computadoras? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el gobierno decide incrementar los salarios de las personas en el mes de los trabajadores, 1 de mayo? ¿Cuál va a ser el impacto que va a provocar en la economía? ¿Qué pasa cuando las preferencias del consumidor cambian respecto a un producto? ¿Qué efectos provoca en el mercado? Eso es lo que vamos a analizar hoy en ese tema que está planteado, como podrán leer ustedes. Es un título bastante largo: cambios en el equilibrio de mercado y la estática comparativa. Bien, entonces los cambios en el equilibrio de mercado son producto de los cambios en cada una de las variables que influyen en la oferta y la demanda. Si ustedes se acuerdan, la demanda de un bien, en este caso hardware o software, en un mercado real depende de un conjunto de variables. Aparte del precio, depende, por ejemplo, de parte de los compradores de insumos informáticos o computadoras, va a depender de su ingreso. Se supone que cuanto mayor sea su ingreso, tiene opciones a renovar permanentemente sus equipos, o si una empresa tiene beneficios, utilidades, puede igual renovar los equipos. Influye el ingreso. Influyen las preferencias o algo que se pone de moda, una determinada marca de computadoras con algunas características, influye. Influye el precio de los bienes sustitutos, en este caso las otras marcas de computadoras. Influye el precio de los bienes complementarios, etc. De la misma manera, en el caso de la oferta, si un mercado está en equilibrio y hay cambios en la oferta, como por ejemplo mejoras tecnológicas, como les decía, en las empresas, o disminución de los factores de producción, como por ejemplo una disminución en la tasa de interés. ¿Y de qué manera va a repercutir la disminución de la tasa de interés bancaria en una empresa? Se parte del supuesto que la mayoría de las empresas tienen líneas de financiamiento, tienen, en otras palabras, crédito. Entonces, si baja el precio del capital, la tasa de interés, obviamente implica una oportunidad para las empresas a buscar, en este caso, una mayor inyección de recursos para ampliar sus actividades empresariales. De la misma manera, podemos analizar en el caso de la influencia de las expectativas de los ofertantes en cuanto a precios futuros de aumentos o disminuciones. Va a influir también el número de ofertantes o finalmente los fenómenos climáticos o naturales. En consecuencia, espera un segundito para lo moví el cable, que es muy sensible, de la cámara. Les decía, entonces, cada una de las variables que influyen en la demanda y en la oferta pueden
modificarse. A eso se le llama cambios en el equilibrio del consumidor. Es decir, gráficamente, si nosotros partimos de un análisis de una situación de equilibrio, cuando hablamos de los cambios en el equilibrio nos referimos básicamente a los desplazamientos que pueden tener estas curvas de S1 a S2 y los efectos que provocan el mercado. Si ustedes se fijan, estando en equilibrio, van a volver a estar en equilibrio, pero en una situación diferente, E1, E2. O también pueden cambiar las curvas de demanda. En este caso pueden desplazarse a la derecha a D2, provocando también, si ustedes quieren, que al mismo precio inicial se pueda demandar una mayor cantidad. Todo va a depender de la pendiente del cambio de las curvas. A eso le llamamos cambios en el equilibrio del consumidor. Y la estática comparativa nos permite hacer predicciones, ¿no? Suponiendo que un mercado esté en equilibrio, la estática comparativa nos permite evaluar una situación inicial E1 y una situación final E2, es decir, los efectos que va a provocar. Esta disminución del precio y un aumento en la cantidad, aquí el precio está disminuyendo. Tenemos precio equilibrio E1, precio equilibrio E2. ¿Qué efecto provoca? Cantidad de equilibrio E1, cantidad de equilibrio E2. Entonces, un desplazamiento, por ejemplo, de la oferta a la derecha va a provocar que los precios disminuyan. Y eso a su vez incentiva a un aumento de la cantidad demandada. ¿Sí? No obstante de que el ofertante, acuérdense que el ofertante busca el precio más alto, mayor precio, mayor oferta. Sin embargo, acá, este desplazamiento de la oferta no es producto del cambio en el precio, sino, por ejemplo, es una mejora tecnológica. Cualquier mejora tecnológica en un plano real implica un mayor volumen de producción, mayores stock de mayores cantidades de producción de un bien, con lo cual hace que a mayor escala de producción los precios pueden bajar, lo que implica un aumento de la cantidad. Por lo tanto, en el equilibrio se va a ver un nuevo mercado. El mercado se beneficia con precios mayores y con mayores cantidades ofrecidas en el mercado. Entonces, de esa manera se pronosticó la estática comparativa. Muy bien. A continuación ya vamos a ver los desplazamientos de la curva de demanda dada una situación de equilibrio. Para hacerlo ya más formal, vamos a estudiar el primer fenómeno que se llama desplazamiento de la curva de demanda desplazamientos de la curva de demanda dada una situación de equilibrio, dada una situación de equilibrio. Bien. Ahora sí podemos analizar formalmente. Para ello vamos a partir de todos los análisis de estática comparativa parten de un equilibrio. Por ejemplo, imagínense el mercado de hardware o de software que se encuentra en equilibrio con estas curvas de demanda y oferta. Cantidad, precio. Este mercado de hardware o de software puede estar en equilibrio. Cámara, ingeniero. Disculpe, ingeniero, la cámara. Un minutito. Parece que ya está, ya tiene juego y algún movimiento.
Bien. Entonces les decía que el análisis de la estática comparativa siempre va a partir de una situación de equilibrio en un plano cartesiano y que está representado por un punto de equilibrio. Ahora, lo que yo tengo que saber y recordar es de que aquí dice desplazamiento de la curva de demanda. Hemos visto que hay un desplazamiento a la derecha y a la izquierda. El otro cambio es sobre el eje de la demanda, pero cuando hablamos de desplazamiento estamos hablando de que la curva de demanda puede desplazarse a la derecha y a la izquierda. Y el otro son los aumentos o disminuciones de la cantidad demandada provocadas por el precio. Eso no analizamos acá. Para ser más claro, la demanda de un bien, hardware o software, es una función que depende de este conjunto de variables. El precio del bien, el ingreso del consumidor o las empresas, el precio de los factores de producción, precio de los bienes sustitutos, precio de los bienes complementarios, número de demandantes, las expectativas de los demandantes, precio futuro esperado. Esto ya lo conocemos. Cualquiera de estas variables puede hacer que se desplace la curva de demanda, a excepción de este. Este queda en status quo o bajo el supuesto de ceteris paribus, que no quiero utilizar. Estas variables pueden modificarse y provocar efectos como el siguiente. Por ejemplo, voy a suponer en el caso del ingreso, un aumento del ingreso. Un aumento del ingreso, aquí me faltaba una variable que se me fue, G, que también es importante. El ingreso, los gustos de los consumidores, ¿sí? Que es importante esta variable. Entonces, si el ingreso se incrementara, hace de que la curva de demanda se desplace hacia la derecha. Por ejemplo, de esta forma, hacia D2, D1. Ahora, yo les explico por qué tendría que desplazarse a la derecha. Cuando existe mayor circulante, mayor dinero en una economía, existe la tendencia a que las personas demanden mayor cantidad de bienes. Eso hace de que la curva de demanda se desplace hacia la derecha, provocando obviamente una nueva situación de equilibrio, representado por este punto E2. Esa situación, y para mí, no llegó la señora. Lisa no ha llegado. Los medicamentos. No, no ha llegado. Entonces, si ustedes se fijan, este desplazamiento de la curva de demanda genera un nuevo escenario. Un antes, la línea azul, y un después, la línea negra. Esta situación va a hacer de que en la economía, o en el mercado, perdón, se incremente el precio de equilibrio y de la misma manera la cantidad de equilibrio. Ahora, ustedes dirán si eso es bueno o es malo. Yo lo voy a analizar objetivamente y ustedes dirán si eso es bueno o es malo. Cuando hay más circulante, más dinero en la economía, obviamente los consumidores tienen la oportunidad de comprar más unidades o más bienes, en este caso. Lo que hace que la curva de demanda se desplace de D1 a D2. Bien, ese desplazamiento producto del incremento del ingreso hace que, fíjense ustedes, en el mercado los precios suban y la cantidad demandada también se incrementa. Sin embargo, el efecto final, chicos, es de que al aumentar los precios, obviamente con el tiempo, este incremento salarial
pierde capacidad adquisitiva. Es decir, si bien el incremento del ingreso es bueno en términos reales para cualquier persona que le incrementa sus ingresos, bueno, sin embargo, el efecto que provoca en el mercado, fíjense, desplaza la curva de demanda. La gente al haber más dinero en la economía compra y al comprar se provoca este fenómeno de incremento. Eso en algunos casos puede provocar el fenómeno de la inflación. ¿Sí? Lo que al final hace de que este precio no retorne, se quede con un precio alto. Entonces, el equilibrio del mercado de algún producto que quisiéramos analizar va a sufrir este movimiento del precio de PE a PE'. Y obviamente la cantidad de equilibrio también se va a incrementar. ¿Qué otras variables podrían provocar este mismo fenómeno? Por ejemplo, un incremento en las preferencias del consumidor. Si los consumidores, hay un producto que está de moda, ¿no? Producto de la preferencia, producto de, en este caso, de que está de moda algún bien, la gente compra más y eso también puede provocar. De la misma manera, un incremento en el precio de un bien sustituto va a provocar el aumento de la cantidad demandada del otro bien, no de este, ¿no? Si yo tengo que analizar con dos bienes, A versus cantidad demandada de B. Si el precio del bien A, que es sustituto de B, aumenta, su precio, la cantidad demandada de este bien B va a aumentar y fíjense, eso va a desplazar la curva de demanda. Y así sucesivamente podemos analizar cada uno de estos factores. De la misma manera, si analizamos acá el precio de los bienes complementarios, para que exista este fenómeno tiene que haber ya no un aumento en este caso, sino más bien una disminución en el precio de los bienes complementarios para que el complemento provoque este desplazamiento. También podríamos decir de que debe haber un aumento en el número de demandantes de un bien para que esto se desplace. Y finalmente que el precio futuro, el precio futuro del bien aumente. Si aumenta el precio futuro, la demanda hoy va a aumentar. Si mañana va a aumentar el precio de las computadoras, la gente va a empezar a comprar más hoy computadoras y eso va a provocar. Finalmente, también la curva de demanda se puede desplazar a la izquierda. Fíjense que la oferta está constante por si acaso. No se está moviendo para nada. En este caso solamente estamos analizando el caso de la demanda. Bien, veamos un desplazamiento hacia la izquierda. La curva de demanda se desplaza a la izquierda. Esto también va a provocar un fenómeno parecido al anterior, simplemente que en este caso el precio de equilibrio 2 va a disminuir y la cantidad de equilibrio también, prima 2, disminuye, formándose el equilibrio 3, tomando en cuenta que este es el 1. ¿Cuáles serían las razones para que se dé este movimiento? Todo lo contrario al que hemos analizado. Disminución del ingreso, disminución de los gustos del consumidor, disminución del precio de los bienes sustitutos, aumento en el precio de los bienes complementarios y disminución en el precio futuro de los bienes. A eso se le llama desplazamiento de la curva de demanda dada una situación de equilibrio. Ahora sí pueden preguntar. ¿Está claro los efectos que provocan estos cambios? El precio se mantiene en constante. Sí. ¿Ingeniero? El precio en estos análisis se mantiene constante porque los cambios en el precio no provocan desplazamientos en un mercado, provocan oscilaciones sobre la misma curva de demanda.
Eso ya lo estudiamos cuando decíamos, a ver, quiero que distingan entre los siguientes términos: cambio de la cantidad demandada y cambio de la demanda. Para eso era esto, para que ustedes puedan analizar con mayor objetividad. Los cambios en las cantidades demandadas son movimientos en la misma curva de demanda, de arriba hacia abajo. En cambio, los cambios de la demanda implican desplazamientos de la demanda a la derecha o a la izquierda. Entonces, aquí se puede ver, por ejemplo, si el gobierno determina un aumento del ingreso y además incrementa un segundo aguinaldo. Yo vendo computadoras. ¿Qué va a pasar? ¿Qué expectativas yo tengo para vender más? Obviamente mis expectativas van a ser interesantes como ofertante. ¿Sí? ¿Por qué? Si se desplaza la demanda, van a aparecer muchos compradores y eso va a influir en un aumento del precio. O sea, yo como empresario, como vendedor o importador de computadoras, puedo analizar este tipo de fenómenos y ver qué es lo que va a pasar en el mercado. ¿Me va a favorecer o me va a desfavorecer? Para eso se utilizan estos análisis. O si algún producto está de moda, una computadora, y en el mercado hay un solo importador, yo puedo también, si la demanda de los jóvenes hoy por una determinada computadora está incrementando, yo puedo hacer este análisis y decir, bueno, va a incrementar la cantidad demandada y eso también va a hacer que el precio aumente. Puedo dedicar a importar. O sea, sirve para tomar decisiones, tomando en cuenta que en este caso estamos analizando el comportamiento del demandante. Ingeniero, si hay un cambio de demanda hacia la derecha, ¿puede existir inflación como también no? ¿Es así o es que sí o sí va a existir inflación? Generalmente, cuando los ingresos se incrementan, por muy pequeños que sean, provoca inflación. Y eso es lo que reclaman los empresarios, pues, ¿no? Eso es una norma en economía. Por muy pequeño que sea el incremento, por ejemplo, en el mercado los bienes se incrementan automáticamente. Si bien no es tan impactante como cuando sube la gasolina, que provoca un efecto multiplicador en todo, pero también los incrementos salariales crean expectativas a los vendedores, en este caso, particularmente en los mercados, haciendo que los precios sí se puedan incrementar. Y obviamente eso, si se da a nivel generalizado, los incrementos suben en muchos productos y no solo en algunos, puede provocar inflación. Y la inflación, conceptualmente, chicos, es un incremento sostenido en el nivel general de los precios de los bienes que hace que mi salario, por mucho que haya subido, haya tenido un incremento, pierda capacidad de compra. Porque los incrementos en los precios suelen darse en una proporción mayor al incremento salarial. Es por eso de que el gobierno no es que no quiera darles un incremento a lo que pide la COP. La COP siempre ha pedido un salario de 7.000 bolivianos, por ejemplo. ¿Y por qué no le da el gobierno si es del ala izquierda, está compenetrado, identificado con los mineros, con los trabajadores? Porque provoca estos fenómenos. No es por otra cosa. Entonces los incrementos deben ser en lo posible modestos para que no provoquen incrementos salariales. Ya incrementos del 5, del 10, como hubo alguna vez, hasta el 12%, obviamente provocan serios problemas a la economía y por ende al mercado, que es lo que estamos analizando. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo, ingeniero. Adelante. Por decir, si usted dice que la COP pide que suba el sueldo, Sí. ¿eso podría provocar que se devalúe la moneda o algo así? No, es otro fenómeno. La devaluación es un fenómeno económico que generalmente lo practican, lo aplican en economía los gobiernos cuando la economía de un país pierde competitividad respecto a otras economías.
actualmente, por ejemplo, desde un punto de vista pragmático, sería bueno una devaluación. No tanto desde el punto de vista para decir, pero nos va a afectar a nosotros. ¿No? Obviamente una devaluación afecta más al pobre que al rico, pues, ¿no? Sin embargo, una devaluación implica abaratar las materias primas que exportamos con el propósito de poder promover o impulsar mayor exportación. Es el objetivo. Por eso devalúan las economías, ¿no? Porque el nivel de competitividad a través del tipo de cambio es negativo para nosotros. La actual coyuntura, o con la apreciación de la moneda del boliviano que está fuerte, fomenta la importación. ¿Y qué implica importar? Implica que las divisas que se generan acá difícilmente por la exportación de gas, la exportación de algunos productos agrícolas, se vayan en importación. Estamos sacando nuestros dólares. Es una fuga de divisas, como se llama la importación. Además que la importación promueve competencia desleal a algunos sectores empresariales en nuestro país. En el caso de alimentos, en el caso de productos industriales, etc. Entonces, la devaluación es un mecanismo a través del cual se trata de promover básicamente una nivelación de las economías que son las vecinas con las cuales tiene que haber más o menos una sintonía en el tipo de cambio. De lo contrario, nos inundan. Si nosotros tenemos la moneda sobrevaluada, como está ocurriendo ahí, provoca fenómenos del contrabando y de la inundación de productos, como ocurre hoy del Brasil y de la Argentina. Y es por el tipo de cambio. Entonces, si devaluamos, obviamente ya con eso podríamos estar más o menos regulando el ingreso. Entonces, los gobiernos, cuando ven ese fenómeno, pueden utilizar a la devaluación como un mecanismo para poder disminuir, en este caso, la capacidad adquisitiva del boliviano, disminuir, porque una apreciación significa que por $1 me dan pocos bolivianos, y una devaluación implica que por $1 yo tengo que darle más bolivianos, y eso fomenta las exportaciones. No sé si fui claro, pero eso lo vamos a analizar obviamente, no solamente como complemento, porque es importante el análisis de estos fenómenos para nosotros, como nosotros estamos ubicando a la empresa. Es importante a mí como empresa que vendo insumos informáticos, porque estos cambios pueden influir en el mercado de hardware o de software. No, ahora lo otro, la inflación o la devaluación son medidas del gobierno, ¿no? Que no aplican las empresas. Obviamente, pueden tener efectos en este caso, como la inflación que le decía, pero para devaluar, no. Esto no tiene nada que ver con la devaluación, sí con la inflación. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, ingeniero. En el caso de que exista ingresos y el gobierno, para que no suba el precio, puede entrar en acuerdo con el privado por ejemplo, ampliar la capacidad de exportación, la biotecnología, o sea, pueden entrar en un acuerdo para que no pueda subir los precios. Sí, muy bien, Ángelo. Me parece su lógica deductiva muy buena. Lo felicito. Lo felicito porque aquí es un poco de deducción lógica. Y si usted ve geométricamente, para que no exista este incremento del precio, como dice Hans, para que no exista incremento en el precio, tiene que desplazarse también la oferta. Si se ha desplazado aquí la oferta y quiero mantener el mismo precio, perdón, si se desplaza la demanda, para que no exista este incremento en el precio, chicos, yo tengo que hacer que la oferta se desplace en forma paralela acá. Si se desplaza aquí, el equilibrio va a ser el mismo, solamente va a aumentar, la gente va a comprar más y las empresas van a vender más. Eso es lo ideal. Usted lo ha dicho, Hans Angelo. Para que no exista inflación en una economía, un aumento en el precio, tiene que haber
el aumento de la demanda debe ser respondida por el aumento de la oferta. Ustedes deben escuchar los informativos. Todas estas ñañacas se analizan cada vez que están comentando, todos los días, ¿no? El gobierno quiere incentivar la demanda. ¿Cómo está incentivando la demanda actualmente? Poniendo, en este caso, dando bonos. ¿Se acuerdan el último bono en diciembre, no? Los bonos son para generar demanda, para darles platita a la gente para que compre. Eso ha utilizado el gobierno y durante la pandemia los gobiernos en el mundo para que la demanda no caiga, no disminuya, han dado los bonos. Pero paralelamente también han dado crédito y reprogramación de créditos para las empresas. Están dando líneas de crédito. Eso es para también incentivar la oferta. De tal manera de que vayan siempre juntas. Yo no puedo solamente manejar la demanda, a incentivar la demanda sin incentivar la oferta. Puedo tener problemas. Y lo que decía Han Angelo es correcto. Se puede mantener el precio sin movimiento. Pero eso ya es un trabajo de política económica. ¿Se acuerdan? La otra parte de la economía descriptiva, la teoría económica y la política económica. Eso tiene que hacer la política económica, tratar de regular. Pero sí es posible mantener los precios estables, aumentando la oferta. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pasemos al otro fenómeno. Está claro esto, desplazamiento de la curva de oferta ahora. Dada una situación de equilibrio. Bien, estos fenómenos también son muy comunes en el funcionamiento de los mercados de cualquier producto. Permanentemente se puede analizar de una manera bastante objetiva. También vamos a partir nuevamente de un equilibrio de mercado. Cantidad-precio. Oferta y demanda. Y como siempre, entonces equilibrio. Ahora vamos a analizar el equilibrio de mercado frente a desplazamientos de la curva de oferta. Acuérdense, la curva de oferta representa a las empresas y la demanda a los compradores y la oferta a los vendedores. Bien, en un mercado real también es posible que se den estos cambios de la oferta, como por ejemplo, que la oferta pueda desplazarse a la derecha hacia S2, de S1. ¿Qué motivos existen para que se desplace la curva de oferta a la derecha? Recordemos un poco. La oferta de un bien es una función que depende del precio del bien, depende del nivel tecnológico que utilicen las empresas, depende del precio de los factores de producción, tierra, trabajo, capital, los salarios del trabajo, la tasa de interés en capital, la renta de la tierra, depende del precio de los bienes sustitutos también, precio de los bienes complementarios. A esto se le llama precio de los bienes relacionados, PR, precio de los bienes relacionados. También depende del número de ofertantes, depende del precio futuro esperado y finalmente de los fenómenos naturales. Fíjense, tiene más variables que la demanda. Vamos a analizar los más comunes, lo que más se da. Por ejemplo, para que ocurra este fenómeno que estamos analizando del desplazamiento de la línea verde de la oferta, tendría que una empresa mejorar su nivel tecnológico. Tendría que mejorar. Tendría que disminuir el precio de los factores de producción. Tendría que disminuir el precio de los bienes sustitutos. Aumentar el precio de los bienes complementarios.
aumentar el número de demandantes, perdón, el número de ofertantes. Disminuir el precio futuro esperado y disminuir los fenómenos naturales. Ahí tienen las razones por las cuales en un mercado que está en equilibrio se puede desplazar la curva de oferta hacia la derecha hacia el nuevo equilibrio E2 con estas coordenadas. Precio de equilibrio prima y cantidad de equilibrio prima. Se supone que cuando hay un aumento de la oferta manteniéndose estática la demanda, si no hay más compradores y las empresas producen más, obviamente eso va a producir una sobreoferta. Y les voy a explicar, no pensaba para no complicarles, pero fíjense ustedes, al bajar el precio, ¿qué va a ocurrir? Yo tengo esta situación inicial. Esta situación inicial, este desplazamiento, ha provocado que se dé en el mercado excedente. ¿Se acuerdan, no? Lo que explicaba. Esta situación ahorita está con excedente. Esto es el excedente. Y cuando hay excedente, ¿qué ocurre, chicos, con el precio? Hay una presión a la baja, ¿no? Cuando hay excedente, ahí está. Hay una presión a la baja y por eso baja de E1. De E1 se va a E2 por la presión. Por lo tanto, cuando hay una presión a la baja, ocurre que los demandantes aumentan la cantidad demandada. Por eso estoy colocando esta flechita. Y por otro lado, los ofertantes, como buscan el precio alto, entonces disminuyen también su oferta. Y se va a dar esta situación de equilibrio. Entonces, voy a colocar con otro color acá. Cuando la curva de oferta se desplaza a la derecha, se da un excedente. Este es el excedente. Hay un exceso de oferta. Y cuando hay un exceso de oferta, acuérdense que hay una presión a la baja del precio. Por eso el precio baja. Y al bajar el precio, la gente compra más. Aumenta la cantidad de equilibrio. ¿Qué provoca eso? Todos estos fenómenos con esta flecha. Finalmente, también podemos mostrar el otro fenómeno de una disminución. Por ejemplo, que, a ver, voy a hacer con rojo para que se vea mejor. Que la curva de oferta se desplace a la izquierda, a S3. Bien, este es el nuevo equilibrio, chicos. E3. ¿Qué se ha generado en el mercado? Yo no quiero analizar todavía los precios. Fíjense, en el mercado se ha generado escasez. Cuando hay escasez, ¿se acuerdan? Ya estudiamos esto, hay un aumento del precio. Y evidentemente, fíjense, si yo proyecto esto, hay un aumento del precio de PE a PE'2. Y esto también provoca una disminución en la cantidad de equilibrio. QE'2. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una escasez? Cuando hay una escasez, los que no han podido satisfacer la demanda aumentan el precio de ellos. Al aumentar el precio, toda vez de que esto es una demanda, aumenta la oferta, puede ser con otro color, aumenta la oferta, al aumentar el precio, aumenta la curva de oferta, por eso está aquí creciendo. Y por otro lado, al aumentar el precio, los demandantes van a disminuir la demanda. Entonces, de una manera automática se regula por sí solo. Pero ¿qué tiene que darse? Todo lo contrario. Disminución en nivel de tecnología, disminución, aumento del precio de los factores de producción, disminución en los sustitutos, disminución en los complementarios, disminución, aumento y aumento. Entonces, estas
Estas son las razones por las cuales se da el desplazamiento de la curva de oferta a la izquierda, provocando una nueva situación de equilibrio. En el mercado los precios suben y las cantidades de equilibrio disminuyen. Bien. Entonces, este análisis es análogo al de la demanda, ¿no? Parecido, el desplazamiento de las curvas. Sin embargo, son situaciones hipotéticas que también se pueden dar, lo que hace rato decía el compañero Hans. Vamos a hacer ahora desplazamientos simultáneos, tanto de la oferta como la demanda, para ver otros escenarios. Desplazamientos simultáneos de la oferta y la demanda. En algunos casos vamos a hacer que dos escenarios que se desplacen en forma proporcional y en otros casos se desplace en forma desproporcional. Sin embargo, para hacer estos análisis de estática comparativa, un antes, el E1 y un después. Un antes y un después. Decíamos de que hay alguna técnica, ¿no? Porque en un examen, ¿qué puedo preguntar yo? Les hago un anticipo. Suponga, y ahí en el práctico van a encontrar ejercicio. Suponga que la fábrica de computadoras Quipus en Bolivia, voy a suponer que es una fábrica, ha importado nuevos equipos para producir de manera automática, para fabricar las computadoras de manera automática. ¿Qué ocurrirá en el mercado de computadoras en Santa Cruz? Analice en forma gráfica y teórica. Es una pregunta clásica. Suponga que el mercado de computadoras Quipus, de computadoras en general, el mercado de computadoras se encuentra en equilibrio. Analice en forma gráfica y teórica qué ocurrirá si la fábrica boliviana de computadoras Quipus importa nueva tecnología para incrementar los niveles de producción. ¿Qué va a pasar? Obviamente primero tengo que analizar a partir de un punto de equilibrio, primer paso. Segundo paso, ¿a quién afecta la mejora tecnológica? Me pregunto yo, ¿a la demanda o a la oferta? Dicho de otra manera, la mejora tecnológica es una variable de la demanda o de la oferta. Oferta. De la oferta. De la oferta. Entonces ya sé qué es de la oferta. Ahora, ¿qué cambio provoca una mejora de la tecnología? ¿Un desplazamiento a la izquierda o a la derecha? La derecha. A la derecha. Es el tercer paso. Y el cuarto paso es el análisis. Si desplaza a la derecha, ¿qué va a pasar en el mercado? Los precios van a bajar y la cantidad ofrecida va a aumentar. Entonces, de esa manera se aplica para hacer pronósticos. Y ustedes lo han escuchado y me han respondido muy bien. Entonces, es sumamente sencillo. Bien. Toda vez de que está bastante claro y está fácil, vamos a ver ahora qué va a pasar si hay cambios simultáneos, tanto de la oferta y la demanda. ¿Se ve la imagen, chicos, de la pizarra? No. Sí, se ve. Ya, perfecto. Tenía un chat que me dice Johnny Aspi no se ve, pero debió ser cuando se cortó, ¿no? Muy bien. Entonces veamos ahora el último caso referido a cambios simultáneos. Desplazamientos simultáneos de la curva de oferta y demanda. Vamos a borrar acá. Desplazamientos simultáneos. De la curva de oferta y demanda.
dado una situación de equilibrio. Y aquí vamos a analizar dos situaciones. La primera, con desplazamientos diferentes, precio-cantidad, precio-cantidad. Estas van a ser nuestras situaciones iniciales de demanda-oferta, demanda-oferta y equilibrio. Ahora vamos a hacer cambios simultáneos donde la demanda se incremente en una proporción mayor. Fíjense, esta es la demanda. Hay un incremento grandísimo de los ingresos que ha determinado el gobierno. Sin embargo, también para que no haya problemas de desajuste en la economía, el gobierno aplica algunas medidas de política para favorecer a los ofertantes, pero la oferta se desplaza en una proporción menor. Oferta 2, demanda 2. Bien. Fíjense, en este caso, cuando hay desplazamientos simultáneos de la demanda y de la oferta, va a determinar el impacto que va a provocar en el precio y en la cantidad, va a ser la curva que se ha desplazado en una proporción mayor. ¿Quién se ha desplazado en una proporción mayor? La demanda. Entonces, la curva que tiene un mayor desplazamiento es la que manda o la que influye, pues si digo técnicamente, en el impacto en los precios. Fíjense, en este caso, el nuevo equilibrio es E2, cuando teníamos E1. Esta situación ha hecho de que, si ustedes se fijan, influya este gran desplazamiento de la demanda, influya tanto en los precios como las cantidades. Cantidad de equilibrio prima y precio equilibrio prima. Entonces, si ustedes quieren, no absorbe el impacto, por mucho que la oferta se haya desplazado, no absorbe en la misma proporción. Al final, ha habido también aumento de la oferta, pero la oferta ha sido demasiado pequeña que no ha podido absorber este gran impacto en la demanda. Por esa razón, los precios van a aumentar en el mercado, aunque la cantidad de equilibrio también aumenta. Sin embargo, el efecto negativo es este. ¿Por qué? Porque el precio va a aumentar. ¿Sí? Ahora, veamos los cambios simultáneos. En este caso, vamos a hacer de que la demanda aumente y la oferta en una misma proporción. Ese es un cambio en la oferta. Y en la demanda, que sea proporcional. Demanda 2. Lo que comentábamos hace rato con Hans es este fenómeno. Yo no quiero que aumente los precios en el mercado, para que no exista inflación, para que mi salario no se deprecie. Entonces el gobierno tiene que tener la habilidad suficiente de aumentar en la misma proporción a ambos agentes económicos, a la oferta de los bienes y a la demanda. De tal manera, fíjense ustedes que el precio se mantiene constante. Y esto favorece a los ofertantes y a los demandantes. La economía está estable, el mercado está estable en el punto E2. No hay una subida de precios. En este caso, el precio se mantiene y todos están mejor ofertando y demandando. Dos, obviamente, es el estado ideal.
o también cuando que la oferta aumente más que la demanda, o sea, lo contrario de este, para que los precios bajen. Eso ya lo puede dirigir el gobierno de acuerdo a los objetivos que tenga. Si yo quiero favorecer a los sectores de menores ingresos, no puedo aplicar una política de incentivar a un mayor volumen de producción y de oferta con el propósito de que los precios bajen. De lo contrario, voy a tener un efecto negativo como este, que lo único que voy a lograr aumentando más la demanda que la oferta, un desequilibrio, porque aquí van a haber más compradores que ofertantes, lo que a su vez va a provocar un incremento en el precio, aunque lo positivo es el incremento en la cantidad de equilibrio. Entonces, desde el punto de vista operativo, esta es la mejor situación. Un equilibrio donde básicamente los precios se mantienen constantes y un incremento en la cantidad de equilibrio, tanto de los demandantes y los ofertantes. Esto inclusive permite que la inflación en una economía se mantenga en status quo. Aquí no hay inflación, aquí el precio se mantiene constante. ¿Sí? Preguntas, chicos. Una pregunta, ingeniero, no sé si fuera del tema, pero la imposición de los precios máximos mínimos es propia de un sistema capitalista, socialista Correcto. o ambos. Capitalista. Porque cuando nosotros vamos a Cuba, no hay mercado. O sea, no podemos hablar de este tipo de figuras. No hay mercado porque el único el productor de un bien es el Estado. O sea, no tiene para vender, no crea tiendas donde los cubanos van a comprar, no. El gobierno cubano distribuye lo que produce en proporciones iguales a las familias, no vende. Y si hay supermercados actualmente, no es para el cubano, son para los turistas. Cuba vive del turismo. Hay supermercados como aquí, pero con un salario de $20 de un docente universitario como yo, voy a comprar en un supermercado. ¿Qué voy a comprar? Nada. Entonces el gobierno es el que genera los procesos de producción. Y obviamente, aparentemente da a precios bajos, pero eso no podemos decir que es un mecanismo de regulación, porque no hay mercado, pues, ¿no? Para que exista precios máximos, precios mínimos, para que exista regulación, control de precios, tiene que haber un mercado de esta manera. A ese mercado que yo les he dicho, desde el punto de vista de su nivel de eficiencia, este mercado es eficiente y es eficaz, porque genera beneficios a ambos. Cuando un mercado está en equilibrio, chicos, voy a borrar esto. Me gusta que me pregunten así, porque me da más espacio para poder explicarles, aunque no sean ustedes economistas, pero por sentido común también a veces uno quiere saber. Cuando decíamos el equilibrio de mercado, en un equilibrio de mercado, chicos, se benefician de una manera justa, eficiente y eficaz los ofertantes y los demandantes que participan acá. Porque fíjense las opciones que yo tengo como demandante en este segmento de acá. Estoy dispuesto a pagar, si estoy operando en este segmento, este precio por esta cantidad. Algunos pagarán este precio por esta cantidad. Pero cuando se dé el equilibrio de mercado, yo pago un precio mucho más bajo. Voy a pagar este precio por una mayor cantidad de un bien. Entonces, estos triangulitos, desde acá, siento cortar aquí, estos 1, 2, 3, se llaman excedente del consumidor. Es mi utilidad que yo obtengo por participar en un mercado. ¿No? Estas son mis excedentes que yo obtengo. Porque si estuviera en el punto A, en el punto B, en el punto C, estaría dispuesto a pagar este precio, este precio, este precio. Pero en equilibrio pago esto. Entonces, todo este triángulo rectángulo que se puede calcular este espacio con una integral, ¿no?
que se puede calcular esta área con un integral, o solamente base por altura sobre 2. Quiero calcular esta superficie o el área. El área voy a obtener multiplicando base por altura sobre 2 para saber cuánto es el excedente del consumidor. Pero ojo, hacia abajo también, en este caso, yo puedo calcular este espacio verde que es el excedente del productor. El productor está dispuesto a este precio a ofrecer esta cantidad, a este precio esta cantidad. Pero en equilibrio recibe un precio mayor que es el precio de equilibrio. Por lo tanto, todo este espacio es excedente también para el ofertante. Ambos se están beneficiando. Es más, si puedo tener en este caso curvas de oferta que hagan este corte. ¿Cómo determino aquí? Ya no tengo un triángulo rectángulo para aplicar la fórmula, ¿no? Puedo utilizar esta. Puedo calcular así. Fácil. Calculo primero esta área y luego calculo este triángulo que ya saben cómo se calcula. O utilizan integral para calcular el excedente del consumidor. Por esa razón se dice que este mercado, chicos, es eficiente y eficaz. Este precio de equilibrio es eficiente y eficaz y esta cantidad de equilibrio. Pero lo que no es eficaz es que en un país capitalista hay gente que no gana 2,000, gana al día, qué sé yo, 20 pesos. Y puede ser que esa gente no pueda pagar este precio. Entonces el gobierno, con ese propósito, regula este mercado, se mete la cuchara, obviamente lo distorsiona. Eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Puede determinar si está en equilibrio un precio máximo. ¿Qué implica en economía precio máximo? Un precio menor al de equilibrio. Cuenta que el equilibrio es con la línea negra. Cuando yo fijo un precio máximo, ¿qué provoca? Fíjense, con un precio menor de equilibrio provoca este fenómeno que se llama escasez. Aquí aparecen las filas. Algún producto que quiere vender el gobierno a un precio menor, ¿qué provoca? Que la gente, obviamente también tenemos gente, pues, ¿no? Que se aviva. Por ejemplo, van a vender, qué sé yo, computadoras a un precio menor al de equilibrio. A las 4 de la mañana le lleva a su hijo, a su mujer, a su otro hijo, a hacer cola para comprar 4 computadoras cuando requieren una sola. Provoca un fenómeno, ¿no? de distribución desigual. Aquí los que llegan primero se benefician, los que llegan tarde ya no. Entonces, fíjense, el gobierno por querer ayudar provoca un problema. Eso es cuando regula la economía. Entonces es apasionante para poder explicar todas estas muñecas, solamente que no es parte de la materia. Los precios máximos sí vamos a explicar más adelante. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ninguna. Vamos a quedar aquí. Nos vemos la próxima clase. No se olviden. Ya pueden hacer hasta el inciso D, el práctico, pero para el día lunes solamente el inciso C. El D lo vamos a hacer hasta la próxima clase. Activen su camarita para